La Real Basílica de San Francisco el Grande es un templo católico situado en el centro histórico de la capital, concretamente en la zona conocida como Barrio de Palacio, presidiendo la cara occidental de la Plaza de San Francisco. Forma parte del convento franciscano de Jesús y María, fundado a principios del siglo XIII sobre una desaparecida ermita dedicada a Santa María. Se cuenta que el lugar fue fundado por San Francisco de Asís en 1217 y, cuando Felipe II convirtió Madrid en capital del reino, en 1561, el convento fue ganando en riqueza e importancia, hasta que los franciscanos lo derribaron para construir un templo más grande, que encargaron al arquitecto Ventura Rodríguez, aunque su proyecto fue finalmente desestimado a favor de un diseño del fraile Francisco Cabezas. Sin embargo, las obras tuvieron que suspenderse debido a complicaciones técnicas y fue finalmente Antonio Plo quien se hizo cargo de la cúpula. En 1776 se incorporó al proyecto el arquitecto real Francesco Sabatini, uno de los artífices del Palacio Real, a quien se debe la fachada principal y las dos torres que la coronan. Tras un siglo en el que fue utilizada con diferentes finalidades, como la de hospital, cuartel de infantería o panteón nacional, en 1879 la basílica fue objeto de una profunda reforma y restauración, impulsada por el político Antonio Cánovas del Castillo. A lo largo del siglo XX se fueron sucediendo reformas y rehabilitaciones, hasta que en noviembre de 2001, tras décadas en obras, la iglesia volvió a abrirse al público. La Basílica de San Francisco el Grande es de planta central y circular, con vestíbulo y ábside. La cubierta se resuelve mediante una gran cúpula, custodiada por 6 pequeños domos, que rodean la base del edificio por el norte y por el sur. Estos elementos encuentran correspondencia en el espacio interior del templo, conformado por una amplia rotonda y 6 pequeñas capillas a los lados. La cúpula de la basílica tiene 33 metros de diámetro y 58 metros de altura. En lo que respecta a las cúpulas de planta circular, es la tercera de mayor diámetro de la cristiandad, por detrás de la del Panteón de Agripa y de la de San Pedro del Vaticano. En cuanto a su fachada principal, está orientada al este, posee un diseño neoclásico y presenta 2 cuerpos. En el inferior se sitúan 3 arcos de medio punto, sujetados mediante pilastras dóricas. El orden jónico domina el segundo cuerpo, constituido por 3 ventanales adintelados. El conjunto se remata, en su parte superior, con un frontón triangular, situado en el punto central, y una balaustrada que recorre los lados. En su interior, las piezas más notables del vestíbulo son las 7 puertas que permiten la entrada al recinto, que fueron talladas en madera de nogal en el siglo XIX. La rotonda interior está pavimentada en mármoles, así como sus zócalos. De decoración suntuosa, sus principales valores artísticos se concentran en las pinturas murales de la cúpula, teniendo como tema central a Nuestra Señora de los Ángeles. La capilla mayor, por su parte, está instalada en el ábside. Hasta la reforma de finales del siglo XIX, se encontraba presidida por un lienzo de Francisco Valleu, en el que se representa la aparición de Jesucristo y la Virgen María a San Francisco de Asís. El cuadro está situado actualmente en el coro, instalado en la parte superior del vestíbulo. Una de las piezas más significativas del recinto es su órgano tubular, realizado en 1884 y restaurado en 2001. También destacan sus esculturas y relieves, entre los que cabe citar el titulado Entierro de Santa Inés, de Ricardo Belver. La basílica acoge otras dependencias, como un museo conformado por 51 cuadros, entre otras piezas artísticas. Las obras pictóricas de mayor valor corresponden al barroco español e italiano. Lo que muchos no saben es que el verdadero nombre de la basílica es el de Real Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Fueron los madrileños los que le denominaron de otra forma, ya que originalmente lo confundían con otro templo de idéntica advocación ubicado en la carrera de San Jerónimo. Por este motivo, comenzaron a llamar a la basílica por el nombre de su fundador, San Francisco,
y por el tamaño de su obra, el Grande, resultando así una nueva nomenclatura que ha perdurado hasta nuestros días.
En cuanto a su fachada principal, está orientada al este, posee un diseño neoclásico y presenta dos cuerpos. En el inferior se sitúan tres arcos de medio punto, sujetados mediante pilastras dóricas. El orden jónico domina el segundo cuerpo, constituido por tres ventanales adintelados. El conjunto se remata, en su parte superior, con un frontón triangular, situado en el punto central, y una balaustrada que recorre los lados. En su interior, las piezas más notables del vestíbulo son las 7 puertas que permiten la entrada al recinto, que fueron talladas en madera de nogal en el siglo XIX. La rotonda interior está pavimentada en mármoles, así como sus zócalos. De decoración suntuosa, sus principales valores artísticos se concentran en las pinturas murales de la cúpula, teniendo como tema central a Nuestra Señora de los Ángeles. La capilla mayor, por su parte, está instalada en el ábside. Hasta la reforma de finales del siglo XIX se encontraba presidida por un lienzo de Francisco Valleu, en el que se representa la aparición de Jesucristo y la Virgen María a San Francisco de Asís. El cuadro está situado actualmente en el coro, instalado en la parte superior del vestíbulo. Una de las piezas más significativas del recinto es su órgano tubular, realizado en 1884 y restaurado en 2001. También destacan sus esculturas y relieves, entre los que cabe citar el titulado Entierro de Santa Inés, de Ricardo Belver. La basílica acoge otras dependencias, como un museo conformado por 51 cuadros, entre otras piezas artísticas. Las obras pictóricas de mayor valor corresponden al barroco español e italiano. Lo que muchos no saben es que el verdadero nombre de la basílica es el de Real Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Fueron los madrileños los que le denominaron de otra forma, ya que originalmente lo confundían con otro templo de idéntica advocación ubicado en la carrera de San Jerónimo. Por este motivo, comenzaron a llamar a la basílica por el nombre de su fundador, San Francisco, y por el tamaño de su obra, el Grande,
resultando así una nueva nomenclatura que ha perdurado hasta nuestros días. En cuanto a su fachada principal, está orientada al este, posee un diseño neoclásico y presenta dos cuerpos. En el inferior se sitúan tres arcos de medio punto, sujetados mediante pilastras dóricas. El orden jónico domina el segundo cuerpo, constituido por tres ventanales adintelados. El conjunto se remata en su parte superior con un frontón triangular, situado en el punto central, y una balaustrada que recorre los lados. En su interior, las piezas más notables del vestíbulo son las 7 puertas que permiten la entrada al recinto, que fueron talladas en madera de nogal en el siglo XIX. La rotonda interior está pavimentada en mármoles, así como sus zócalos. De decoración suntuosa, sus principales valores artísticos se concentran en las pinturas murales de la cúpula, teniendo como tema central a Nuestra Señora de los Ángeles. La capilla mayor, por su parte, está instalada en el ábside. Hasta la reforma de finales del siglo XIX, se encontraba presidida por un lienzo de Francisco Valleu, en el que se representa la aparición de Jesucristo y la Virgen María a San Francisco de Asís. El cuadro está situado actualmente en el coro, instalado en la parte superior del vestíbulo. Una de las piezas más significativas del recinto es su órgano tubular, realizado en 1884 y restaurado en 2001. También destacan sus esculturas y relieves, entre los que cabe citar el titulado Entierro de Santa Inés, de Ricardo Belver. La basílica acoge otras dependencias, como un museo conformado por 51 cuadros, entre otras piezas artísticas. Las obras pictóricas de mayor valor corresponden al barroco español e italiano. Lo que muchos no saben es que el verdadero nombre de la basílica es el de Real Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles. Fueron los madrileños los que le denominaron de otra forma, ya que originalmente lo confundían con otro templo de idéntica advocación ubicado en la carrera de San Jerónimo. Por este motivo, comenzaron a llamar a la basílica por el nombre de su fundador, San Francisco, y por el tamaño de su obra, el Grande, resultando así una nueva nomenclatura que ha perdurado hasta nuestros días. La Catedral de Madrid y el Palacio Real forman un maravilloso conjunto. En 1844, Madrid se convirtió en diócesis y se hizo necesaria la construcción de su catedral, eligiéndose el estilo neoclásico para el exterior y el neogótico para el interior. Su orientación es norte-sur porque su fachada mira hacia la fachada sur del Palacio Real. La fachada principal está coronada por 4 esculturas que flanquean a la Virgen de la Almudena. Sus principales arquitectos fueron Fernando Chueca Goitia y Carlos Sidro. Las obras concluyeron en su parte más sustancial en 1993. En el balcón está Cristo, flanqueado por los 4 evangelistas, obra de José Luis Párez. San Juan con el águila, San Lucas con el toro, San Mateo con el ángel
y San Marcos con el león. La torre derecha de la fachada ha recibido el nombre de Torre Mariana porque cada una de sus campanas está dedicada a una advocación de la Virgen María. Desde lo alto de la catedral se pueden ver los distintos sectores de Madrid y las magníficas esculturas que representan a los 12 apóstoles, como esta que representa a San Bartolomé con su piel en la mano. O la parte alta de la girola y la plaza que se encuentra en la parte posterior de la catedral. San Felipe y San Andrés con la cruz. Santiago Apóstol con su sombrero de peregrino y una magnífica vista del Palacio Real. Y antes de abandonar la parte alta, podemos ver parte de su interior. Y ahora bajemos para conocer su parte interna. Este magnífico portón de bronce muestra el momento de la consagración del edificio el 15 de junio de 1993, realizada por el Papa San Juan Pablo II en su visita a Madrid, como se puede ver aquí en esta imagen. La catedral tiene planta de cruz latina. Aquí podemos ver la parte alta del transepto. En el año 2004 se bendijeron las pinturas del ábside. Estas representan en el centro a Cristo como Pantocrátor, el bautismo, la transfiguración y la crucifixión. Y del otro lado la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Las vidrieras iluminan espléndidamente la girola, cuya capilla principal está dedicada a San Isidro Labrador y su esposa. La mesa del altar está realizada en mármol verde serpentina de Granada. En esta vista, desde el ábside, podemos ver la puerta principal con el órgano monumental. En el lado derecho del transepto se venera a la Virgen de la Almudena, que fue encontrada milagrosamente detrás de un muro después de la invasión musulmana. La imagen de la Virgen se incorporó a un retablo de fines del siglo XV, obra de Juan de Borgoña, con 18 tablas con escenas de la vida de Cristo. La imagen de la Virgen de la Almudena es de inicios del siglo XVI y se halla elevada sobre un trono de plata del siglo XVII con ciriales y resplandores del mismo material. Flanqueando las escaleras, un Cristo atado a la columna de Giacomo Colombo de 1698. Cerca de la capilla del Santísimo, un Cristo yacente del escultor Juan de Ábalos, Premio Nacional de Escultura. La capilla del Santísimo está decorada con mosaicos del padre Iván Marco Rubnik, sacerdote jesuita. Con escenas como la adoración de los Reyes Magos y el Buen Samaritano. Vamos a hacer una visita rápida al Palacio Real. El Palacio Real de Madrid es la residencia oficial del rey de España, aunque actualmente los reyes habiten en el Palacio de la Zarzuela
y este se use solo para ceremonias de Estado y actos solemnes. Fue construido por Felipe V sobre el antiguo alcázar entre los años 1738 y 1764. Es el palacio real más extenso de Europa Occidental, con 135.000 metros cuadrados y 3.418 habitaciones. Su planta es cuadrada con un gran patio central. Aunque tiene marcados elementos neoclásicos, en su decoración interior sobresale el estilo barroco, como se puede observar en esta escalera monumental que permite el acceso a los visitantes. Alberga un valioso patrimonio histórico-artístico en pintura, escultura y tapicería, sobresaliendo los temas mitológicos en las bóvedas, los relojes y los 7 instrumentos creados por Stradivarius, únicos en el mundo y conocidos como los Stradivarius palatinos. Se pueden visitar el cuarto del relicario, la capilla real, el salón de los tapices, el de los espejos, el salón de la porcelana, cubierto totalmente en piezas de este material, el comedor para los eventos oficiales, y el salón del trono, cuyos tronos están flanqueados por 4 leones dorados. También se puede visitar la Real Armería, que junto con la de Viena es la más importante del mundo, exhibiendo armaduras desde el siglo XV en adelante, tanto con piezas de batalla como de desfile, incluyendo algunas utilizadas por Carlos V. Algunas de ellas han sido retratadas en famosas pinturas. Y son un ejemplo maravilloso del cincelado, repujado, damasquinado y otras técnicas en el metal. Y terminamos con esta selfie que te permite comprender el magnífico espacio que existe entre la Catedral de la Almudena y el Palacio Real de Madrid. Espero que te haya gustado y que muy pronto tú puedas venir a visitarlos.
Y
catedral. Sí, sí, mira. كيف ايه تلفون ذكرى السنة. Quella di San Isidro, ora number 17. Da San Isidro في كنا على القديس. فلاشوا نفس المقال. ورا يدنا مساس. فلاشوا نفس رف نفسنا فلسيو نفس فتمينو نفس داون. سؤال. Tariffe. En la calle Bailén se alza la mayor ilusión del primer Borbón que subió al trono de España. Felipe V levantó el Palacio Real sobre las cenizas de un viejo alcázar incendiado en 1734. El diseño de Filippo Juvarra no cuajó y Sacchetti continuó el proyecto. En 1738 se pone la primera piedra. Fernando VI completa la obra y Carlos III con Sabatini remata los interiores. Hasta Alfonso XIII fue hogar real y en la actualidad está abierto al público como museo y marco para los actos oficiales de la corona. Lo que fuera campamento de almorávides en el Madrid cristiano de 1109, coto de caza para los Trastámara alojados en el Alcázar y finca para deleite festivo de los Austrias, se convirtió en parque gracias a Isabel II y en jardín romántico a finales del XIX bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo, que ayudada por el arquitecto Enrique Repullés, creó rincones tan caprichosos como la Casita de Corcho y el Chalet de la Reina. Aunque fue diseñado por Pascual y Colomer, la imagen actual del Campo del Moro se debe al jardinero Ramón Oliva, que plantó más de 70 especies de árboles en un terreno de 20 hectáreas, embellecido con las fuentes de las conchas y los tritones. El Campo del Moro es, ante todo, un adorno ecológico para acentuar la elegancia de un palacio que frente a su fachada este posee una extraordinaria superficie ajardinada, la Plaza de Oriente, en cuyo centro se erige la estatua ecuestre de Felipe IV, obra de Pietro Tacca. En la época del boato dieciochesco, todo giraba en torno a este icono real, desde que Carlos III estableciera en él su residencia definitiva, allá por el año 1764, y desde donde abordó la modernización urbana de un Madrid que 203 años antes había sido proclamado capital de la corte y sede de la monarquía española. Las obras del palacio duraron casi 20 años. De estilo barroco neoclásico, su planta cuadrada gira en torno a un patio central al aire libre. Sacchetti afianzó su estructura sobre el granito, la piedra y el ladrillo para que el fuego no pudiera destruirlo jamás. Engalanó las fachadas con 870 ventanas y 240 balcones. Levantó un total de 6 plantas y siguió el modelo de los castillos medievales con el fin de hacer un edificio
Nulla tanto. Contento. Verità? La verità. Vero? Allora, continua. Insomma, me candek il-kamera? Ma Después del pavoroso incendio que en la noche de Navidad de 1734 destruyó el venerable Alcázar de los Austrias, Felipe V, primer monarca de la nueva casa reinante de los Borbones, decidió levantar el actual Palacio Real en el mismo lugar en que habían vivido Carlos V y Felipe II. Arquitectos italianos como Yubarra y Sacchetti dieron ahora las primeras trazas de este formidable edificio que, encerrado sobre sí mismo, seguía manteniendo un no sé qué del viejo Alcázar medieval. Su posición dominante sobre el Valle del Manzanares, la potencia del volumen arquitectónico y la naturaleza compacta de sus fachadas dan a esta colosal masa pétrea un carácter de severidad y fuerza que producen respeto y admiración. Acabada la mayor parte de la obra en el reinado de Fernando VI, el palacio no se pudo habitar hasta 1760, correspondiendo a Carlos III la terminación definitiva del interior. El patio, al igual que las fachadas, tiene un carácter sobrio, donde Sacchetti empleó el sistema mixto de arco y dintel para componer los alzados de las plantas baja y principal. Para aliviar el peso de una tercera altura en tan reducido espacio, optó por retranquear la última planta tras una terraza. Hoy 4 esculturas inicialmente previstas para la fachada de mediodía vigilan este adusto patio. Son 4 emperadores romanos, tenidos tradicionalmente por españoles de origen, que, encabezando un rico programa iconográfico de alcance monárquico, se deben a los escultores Olivieri y Castro. Entre la fachada principal y el patio se desarrolla la escalera de honor trazada por el arquitecto Sabatini en sustitución de lo ejecutado por Sacchetti. Consta de un tramo inicial hasta que en el primer descansillo, donde nos reciben 2 leones en mármol, obra de los escultores Michel y Castro, se desdobla en 2 tramos paralelos hasta alcanzar la planta noble. La gran caja de la escalera, de bella arquitectura en sus arcos, columnas y entablamentos, se tiñe de luz y color en el tratamiento barroco de la gran bóveda. Grandes óculos ovales abiertos bajo los lunetos, ricamente guarnecidos con estucos ejecutados por Bernardino Rusca, iluminan tanto la escalera como la gran pintura de Corrado Giaquinto, que representa el triunfo de la religión y de la Iglesia. Toda esta zona del palacio conoció una profunda reforma con la llegada de Carlos III, pues al modificar la primitiva escalera también quedaron afectadas las piezas inmediatas. El salón de alabarderos, llamado originalmente de guardias, ocupa una posición central y es paso obligado para llegar a las estancias de los monarcas y familia real, por lo que siempre hubo aquí una guardia permanente. Siendo notable la arquitectura de orden dórico que ordena sus muros, así como la serie de estucos de Rusca, la joya de este salón es sin duda la formidable y luminosa pintura al fresco de Juan Bautista Tiepolo, venido desde Italia a solicitud de Carlos III. La escena representada sigue un conocido texto de Virgilio, en el que narra la entrega a Eneas de las armas forjadas en la fragua de Vulcano. La diosa Venus recibe al héroe que se acompaña de la justicia, la fortaleza y el valor. La pintura, con aquel estilo suelto que caracterizó a Tiepolo, estaba terminada en 1762.
La inmediata sala de columnas recibe este nombre por las que flanquean la serie de arcos que repiten la misma organización vista en la escalera de honor, pues no en vano estamos en el que sería segundo cuerpo de escalera. Sin embargo, Carlos III prefirió levantar el actual piso para convertirlo en sala de funciones o de baile. La pintura al fresco de la bóveda se debe a Corrado y a Quinto y representa el nacimiento del sol y triunfo de Baco. Desde la sala de columnas se accede a lo que se llamaba el cuarto del rey, esto es, la zona privada donde estaban las estancias que ocupaba el monarca, incluyendo el dormitorio y oratorio. Para su decoración vino desde Nápoles en 1760 el pintor, decorador y estuquista Matías Gasparini, quien en definitiva dio nombre a las piezas que hoy conocemos como saleta, antecámara y salón de Gasparini. Las tres estancias, comunicadas entre sí, sirvieron en los años de Carlos III como piezas de comer, de cenar y de conversación, así como de vestidor del rey. En esta última estancia, el salón de Gasparini, se encuentra el ejemplo más acabado de la arquitectura española de un interior rococó. El mobiliario, los bordados de seda y plata con que se tapizan los muros y el gran mosaico del piso muestran los sinuosos perfiles de la rocalla. Por otro lado, en la bóveda, Gasparini ejecutó unos estucos bellísimos dentro de la moda orientalizante que hizo de la chinoiserie un tópico obligado en la decoración dieciochesca. Todas estas imágenes, repetidas hasta el infinito sobre los espejos, hacen del Salón Gasparini un mundo irreal. En la crujía de la fachada principal se encuentra el Salón del Trono, conocido en otro tiempo también como Sala de Embajadores y Sala de Besamanos del Rey. Todo respira aquí el medido lujo de la belleza, desde el mobiliario hasta la gran pintura de la bóveda. El trono preside la estancia desde uno de sus lados mayores, acompañado de 4 leones en bronce dorado, que como las esculturas de Augusto y la de los planetas Mercurio, Júpiter, Saturno y Marte, estuvieron en el incendiado alcázar de Felipe IV. Las consolas, los espejos de la granja, los relojes y las excepcionales arañas de cristal tallado dan al salón aquella prestancia regia que requiere una sala de aparato como esta. Alzando la vista, se descubre la genial pintura al fresco que Tiepolo dejó como uno de los últimos testimonios de su arte, pues fechada en 1764, moriría 6 años más tarde en Madrid. La habilidad del gran pintor veneciano para componer estas alegorías queda aquí de manifiesto. Se trataba de pintar la grandeza de la monarquía española, pero muy especialmente personificada en Carlos III. Con un derroche de imaginación y alegre colorido, Tiepolo fue dando entrada a 1 y 1000 figuras alegóricas en las que se dan cita los dioses del mito clásico y las virtudes cristianas en medio de un sinfín de representaciones, donde no faltan los estados de la corona de España a un lado y otro del océano. Alegorías de asunto mitológico y símbolos de la realeza borbónica se dieron cita en la paleta del pintor para exaltar el poder omnímodo del monarca, de acuerdo con la concepción del despotismo ilustrado. Así Tiepolo, Mengs y Valleu, entre otros, hicieron de los cielos de palacio firmamento de reyes, donde los fondos de azul infinito dilatan el espacio en el que se mueve un mundo ingrávido. La frágil pero dura porcelana, secreto técnico bien guardado en el siglo XVIII, conoció una escala monumental cuando, saltando desde las vajillas de reales mesas, se encaramó a las paredes de los salones, en competencia con tapices y espejos. La porcelana se hizo así arte mayor con el relieve de la escultura y el color de la pintura.
La capilla real se incorpora sobre el eje mayor del palacio, esto es, el que enfilando la entrada y el trono culmina en uno de los dos altares de dicha capilla. Su construcción se debe a la etapa en que Sacchetti se vio auxiliado por el arquitecto español Ventura Rodríguez, en torno a 1749, antes de que uno y otro fueran desplazados por Sabatini. La capilla está dispuesta en dirección este-oeste, con el altar mayor y la tribuna baja para la familia real a los pies y un coro en alto. Sin embargo, y coincidiendo con la dirección norte-sur del palacio, se dispone un segundo altar para las ocasiones en que había capilla pública, en cuyo caso se ocupaba también la antecapilla o atrio. La arquitectura es de un gran refinamiento tanto por los materiales como por su diseño, en el que aparecen con fuerza los rasgos palatinos de aquel barroco clasicista de tono cortesano. Mármoles negros de procedencia vizcaína para las columnas, estucos dorados imitando bronce, esculturas de Olivieri, Castro, Ginés y Ágreda, pinturas de Mens y Ramón Valleu, todo en fin bajo la hermosa cúpula en que Giaquinto pintó la coronación de la Virgen, mientras que en las pechinas representó a 4 santos españoles. La mención final de la capilla debe ser para el singular órgano de 1778, construido por el mallorquín Jorge Bosch, organero de Su Majestad, cuya sonoridad llena el ámbito de la capilla real. El espejo rompe visualmente los límites físicos de los salones de palacio, mostrando de modo indiscreto rincones antes ocultos. El espejo desdobla imágenes, sorprende y refleja las estancias que se asoman a sí mismas para introducirnos en una suerte de realidad virtual con mucho de divertimento. Mas no solo es el espacio, sino también las luces y los objetos los que entran en aquel juego multiplicador en el que la realidad cobra tintes de fantasía. Las estancias más acogedoras, las más silenciosas, las más cálidas en los días fríos de invierno, son aquellas que se visten de tapiz, cubriendo muros y sobrepuertas con pesados tejidos hechos a medida. Las escenas y color de los temas representados quieren ser aquí pintura de seda y oro. Medir el tiempo es una forma de dominarlo y fue el sueño del hombre durante siglos. Este anhelo solo pudo alcanzarse cuando el péndulo y la espiral entraron a formar parte del reloj. Aquellos corazones mecánicos, repartidos por los silenciosos salones de palacio, marcaron el ritmo vital de la España ilustrada.
أش مش دا سجدا قلت ليه؟ تغديك هي مش هجينا C'est pas ça.